Un saludo para todos. Mi nombre es Albero Salazar, tutor de cálculo diferencial del Grupo de Estudio Autónomo. En este caso, para nuestra cápsula de cálculo diferencial, trabajaremos uno de los temas que es la aplicación de las derivadas. En este caso, trabajaremos el tema de optimización. Entonces, he hecho una lista, la cual necesitaremos para resolver esos tipos de problemas de optimización. Entonces, con estos pasos, podemos tener un orden y una estructura para poder llegar a la solución de ese tipo de problemas. Entonces, como primer paso, he puesto la lectura detallada del enunciado y realizar un bosquejo de dibujo. Cuando nosotros podemos extraer los datos relevantes de nuestro problema, lo necesario, y por eso plasmarlo en un dibujo, tenemos prácticamente el 50% del problema hecho. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo qué nos están preguntando, qué datos nos están dando y a qué debo llegar. Entonces, es muy importante poder hacer una lectura detallada y realizar un dibujo de aquello que nos habla el enunciado o el problema que nos estén dando. Como paso número 2, tendremos las ecuaciones necesarias y ecuación auxiliar. ¿Por qué ecuaciones necesarias? Pueden hablarnos de una, de dos figuras, de algún tipo de movimiento. Entonces, dependiendo de esa figura geométrica o qué nos especifica el problema, tendremos algún tipo de ecuaciones, que eso solo lo sabremos con el tipo de problema que tengamos. Y hablaremos de algo que se llama la ecuación auxiliar. Entonces, ya posteriormente detallaremos un poco qué es esa ecuación auxiliar. Luego de tener construido qué ecuaciones necesitamos para poder resolver ese problema de optimización, entonces procedemos a derivar. Entonces, la derivada la haremos de la ecuación que ya sabemos que es la que me va a dar solución a ese problema. Entonces, para los problemas de optimización, debemos dejar todo en función de una sola variable. Eso también ya lo aclararemos en diapositivas posteriores. Y por último, después de tener esos tres pasos, ya podremos llegar a la solución de nuestro problema. Entonces, vamos a comenzar con este enunciado. Nuestro enunciado dice, determine el área del rectángulo más grande que se puede inscribir en un círculo de radio de 1 metro. Entonces, observemos que nuestro enunciado son solo 3 líneas. Es corto. Entonces, vamos a aplicar cada uno de esos pasos, los 4 mencionados, para poder darle solución a esto que me están preguntando. Entonces, paso número 1, lectura detallada del enunciado. Entonces, en color verde he marcado los datos que debemos extraer y que debemos identificar de nuestro problema. Entonces, iniciando nos dicen determine el área. Al decirnos determinar, eso es lo que debemos hallar. Nuestra pregunta va a ser un área. Como nos dice del rectángulo más grande, sé que me están hablando de dos figuras. Entonces, en este caso, rectángulo más grande que está inscrito en un círculo. Entonces, ¿qué podemos inferir de allí? Cuando ahí me dicen inscrito, cuando tengo una figura inscrita dentro de otra, ¿qué quiere decir? En este caso, como me dicen que el rectángulo está inscrito en el círculo, significa que está dentro. Entonces, por eso mi dibujo va a ser una circunferencia con un rectángulo dentro. Entonces, me piden hallar el área más grande. ¿Qué significa eso? Que vamos a maximizar esa área. Cuando a mí me dicen más pequeño, significa minimizar. Los problemas de optimización me van a pedir un máximo o un mínimo. Puede ser un perímetro, un área o un volumen. En este caso, es un área. Entonces, aquí tenemos lo que vamos a maximizar, que va a ser el área del rectángulo que está dentro de ese círculo y específicamente que el radio de ese círculo va a ser 1. Entonces, esos son mis datos importantes. Voy a maximizar un área. ¿De quién? De un rectángulo que está dentro de un círculo. Y ese círculo tiene radio 1. Dibujo y datos importantes. Tenemos en cuenta qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hallar. Entonces, procedemos al paso número 2. El paso número 2 me habla de las ecuaciones necesarias y ecuación auxiliar. Entonces, me están hablando de un círculo donde su radio nunca va a variar. Su radio siempre va a ser 1. ¿Qué no sabemos? Las dimensiones de nuestro rectángulo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo hallar un área. Entonces, como no me hacen las dimensiones, en este caso las nombraré X y Y. Puedo nombrarlas A, B, Z, M, N, de cualquier manera. Pero como no las conozco, por eso son variables. El área de un rectángulo está determinada por del producto entre la base y la altura. En este caso sería X por Y. X nuestra base, Y nuestra altura. Entonces observemos algo. El área está en función de dos variables, por eso está entre paréntesis X, Y. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Con la ecuación auxiliar que ya vamos a ver cómo la construimos, dejar
el área en función de una sola variable, ya sea en X o en Y. Entonces, para eso nos va a servir nuestra ecuación auxiliar, para poder dejar esa ecuación del área, que es nuestra pregunta, dejarla en función de una sola variable. Entonces, miremos, ¿cómo relacionamos los datos que tenemos allí? Ya sabemos que estamos hablando de un círculo donde su radio siempre va a ser 1. Ese radio nunca me va a cambiar. Yo sé que ese radio va a ser 1. ¿Cómo relaciono yo ahora ese radio 1 con mi rectángulo, el que está dentro del círculo que tenemos allí? Entonces, miremos, recordemos que el radio parte desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Entonces, yo puedo trazar ese radio desde el centro hacia una esquina del rectángulo. ¿Por qué? Porque una de las esquinas del rectángulo toca uno de los puntos de la circunferencia. Entonces, puedo trazar el radio de esa manera y siempre va a ser 1. ¿Cómo podemos relacionar ese radio con las medidas de nuestro rectángulo? De esta manera. Entonces, yo sé que el radio va a ir desde el centro hasta esa esquina del rectángulo y que tengo como base X y altura Y. Entonces empezamos a relacionar los datos que me dan con lo que necesito hallar. Nunca un dato va a ser irrelevante en un problema, ya sea de optimización o razón de cambio, que es la otra aplicación de las derivadas. Entonces debemos tratar de relacionar todos esos datos que nos dan para poder llegar a nuestra respuesta. Luego de relacionar nuestros datos, en este caso, podemos hacer una figura conocida. Entonces observemos allí. Mire que si yo trazo una línea horizontal del centro hasta esa parte del rectángulo, obtengo un triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, donde sabemos que el radio es 1, pero no sabemos cuánto valen X y Y, ¿cierto? Entonces miren que como estamos partiendo del centro de nuestro rectángulo, entonces esa parte de la derecha va a ser la mitad de X y la parte, digamos, lateral, de arriba hacia abajo, va a ser la mitad de Y. Por eso podemos representar las medidas de ese triángulo rectángulo como R, su hipotenusa, X medios, el cateto que está en la parte de abajo, y Y medios, el que tengo al lado derecho. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué relacionamos de esta manera ese rectángulo en un triángulo rectángulo? Porque es la forma en la que puedo relacionar las medidas que necesito hallar con el dato que me están dando. Entonces, si observamos un triángulo rectángulo, podemos aplicar diferentes, digamos, cosas en matemáticas. En este caso, como tenemos el dato del radio, podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos habla que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al radio al cuadrado. Es decir, X medios al cuadrado más Y medios al cuadrado va a ser igual a radio al cuadrado, que es nuestra hipotenusa. Entonces, cuando tenemos esa ecuación, ya tenemos relacionado las dos medidas que necesito hallar con el dato que me están dando. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Entonces, vamos a reemplazar el dato del radio, que es el que sabemos que nunca va a cambiar, que va a ser 1. Entonces, elevamos al cuadrado tanto X medios como Y medios y nos quedan X al cuadrado sobre 4 más Y al cuadrado sobre 4. Y nuestro radio, que es 1 al cuadrado. Entonces, como X al cuadrado sobre 4 y Y al cuadrado sobre 4 tiene el mismo denominador, al ser fracciones homogéneas, puedo colocarlas, todos esos numeradores son lo mismo denominador, y 1 al cuadrado va a ser 1. Entonces me va a quedar X al cuadrado más Y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Como es mejor trabajar sin denominadores, trabajar toda una forma lineal, entonces puedo aplicar el inverso multiplicativo de ese 4 que tenemos allí, es decir, multiplicar todo por 4 a ambos lados del igual. Entonces me va a quedar X cuadrado más Y al cuadrado igual a 4. Esta es nuestra ecuación auxiliar. Entonces tengamos en cuenta, nuestra ecuación auxiliar siempre va a ser la que esté igualada a un número. Entonces, en este caso, mi ecuación auxiliar es X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4. Esa es mi ecuación auxiliar en un problema de optimización, la que está igualada a un número. ¿Qué pasa después de que yo tengo esa ecuación auxiliar? ¿Para qué llegamos a ella? ¿Por qué es necesario? Porque es la que nos va a ayudar a dejar el área en este caso, que es lo que necesitamos hallar, en función de una sola variable. Entonces, observémoslo acá. Entonces ya tengo que el área del rectángulo es base por altura, o sea, X por Y. Y yo ya tengo mi ecuación auxiliar, que es X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de esa ecuación auxiliar, vamos a despejar una de las dos variables. Puede ser X o puede ser Y. Cualquiera de las dos podemos despejarla, no hay ningún problema, porque vamos a llegar exactamente a la misma respuesta. Entonces, en este caso, yo quiero despejar Y. Entonces, primero aplico el inverso aditivo del término X al cuadrado a ambos lados. Entonces, me queda Y al cuadrado igual a 4 menos X al cuadrado. Luego, para quitar ese cuadrado que tenemos en la Y, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados para simplificar ese exponente de la Y. Y me queda que Y va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos X al cuadrado. Observemos que ya sabemos cuánto vale Y en términos de X. No un valor numérico exacto, pero sí tenemos una expresión donde la variable Y ya va a estar en términos de la variable X. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esa área que teníamos en función de dos variables, que era x, y, donde teníamos que la área era x por y base por altura, ahora la vamos a tener en función de una sola variable, que va a ser x, donde va a ser x por el valor de y que encontramos, que es la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este paso número 2? Primero, tenemos que relacionar lo que nos están pidiendo con los datos del problema. En este caso, las medidas del rectángulo con el valor del radio. Segundo, hallar nuestra ecuación auxiliar, que es la que siempre va a estar igualada a un número. Y tercero, dejar esa ecuación a la que tenemos que hallar respuesta, que en este caso era el área, dejarla siempre en términos de una sola variable. Entonces, en este caso, la dejamos en términos de la variable x. Cuando ya encontramos esa ecuación, que es la que tenemos que darle respuesta al final, en términos de una sola variable, esa es la que vamos a derivar. Entonces, mi ecuación es x por raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Respecto a qué la vamos a derivar? Respecto a x, para poder, digamos, hallar después la solución de nuestro problema. Entonces, ya sabemos que tenemos que derivar eso que tenemos allí. Como tenemos una multiplicación, x por esa raíz, entonces sabemos que tenemos que utilizar la derivada de un producto, donde me dice que la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Lo recomendable cada que vamos a derivar una raíz es dejarla en forma de exponente. Por eso a la parte derecha tenemos como x por 4 menos x al cuadrado, todo elevado a la 1 medio. Entonces, sacamos la derivada de cada una. En este caso, para nosotros g va a ser 4 menos x al cuadrado a la 1 medio y procedemos a derivarlo por regla de la cadena. Entonces, bajamos al exponente 1 medio por ese 4 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio, porque recordemos que a ese 1 medio le restamos 1, por la derivada que está dentro de la raíz. Entonces, la derivada de 4 menos x al cuadrado es menos 2x. Que si reorganizamos lo que tenemos allí, podemos simplificar el 2 que está en el 1 medio con el 2 que está en el menos 2x y me queda simplemente menos x en mi numerador, y en la parte del denominador podría poner la raíz, debido a que como ese exponente está negativo, por las propiedades de los exponentes, puedo bajarlo y ya me queda el exponente positivo a la 1 medio, que es la raíz. Entonces, esa es la derivada de g, la derivada de nuestra raíz sola. Y la derivada de f, que es x, va a ser simplemente 1. Entonces, ya tenemos las dos derivadas para poder armar esa derivada de un producto. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Va a quedar 1 por la raíz. Miren que tenemos la primera derivada por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo que hallamos, que es menos x sobre raíz de 4 menos x al cuadrado. Luego, entonces, procedemos a multiplicar para organizar mejor nuestra expresión y nos queda 1 por la raíz, pues es la misma raíz. Ahí aplicamos ley de los signos, más por menos es menos, y x por x me queda x al cuadrado, que es el que tenemos aquí. Esa es nuestra ya ecuación derivada. Entonces, derivamos el área en términos de x. Cuando ya tenemos nuestra ecuación derivada, ¿qué es lo más recomendable? Organizarla. ¿A qué me refiero con organizarla? Si tengo suma o resta de fracciones, pues operar esas fracciones. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer para poder operar esas fracciones? Vamos a homogeneizar la raíz que tenemos en la parte izquierda. Entonces, para poder que tengan el mismo denominador, que es a lo que nos referimos como homogeneizar, entonces vamos a multiplicar tanto en el numerador como denominador por la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, al multiplicarlo me queda la raíz de 4 menos x al cuadrado, todo elevado al cuadrado en el numerador, sobre simplemente la raíz de 4 menos x al cuadrado en el denominador. Esa raíz, como sabemos que podemos dejarla como exponente a 1 medio,
Entonces, por propiedad de los exponentes, ese 1 medio por 2 me va a dar 1. Entonces, va a desaparecer nuestra raíz. Entonces, nos queda 4 menos x al cuadrado sobre la raíz menos x al cuadrado sobre la raíz. Llegamos a nuestro objetivo homogenizando, que es dejar los mismos denominadores. Entonces, simplemente procedemos a operar los numeradores. Entonces, me quedaría 4 menos x al cuadrado menos esa x al cuadrado. Que, operando términos semejantes, las 2x al cuadrado me queda, al final, esta expresión. Mi derivada del área respecto a la variable x va a ser 4 menos 2x al cuadrado sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, ya derivamos. Llegamos a nuestra expresión simplificada. ¿Y ahora qué? Primero, leímos, sacamos datos. Luego, segundo, ecuación necesarias con ecuación auxiliar para llegar a nuestra derivada. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hallamos esa área máxima? Recordemos que para poder hallar un área máxima, en este caso máximos o mínimos en derivadas, en el curso de cálculo diferencial vemos que eso lo hallamos igualando la derivada a cero. Entonces, esta derivada que nosotros encontramos, para hallar esa área máxima, vamos a igualarla a cero. ¿Qué quiere decir? Que esa derivada que encontramos, vamos a igualarla a cero, ¿para qué? Para hallar los valores de la variable x. Entonces, aquí tenemos la expresión 4 menos 2x al cuadrado sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos y aseguramos que ese denominador nunca va a ser cero, porque si no se nos indeterminaría nuestra ecuación. Entonces, vamos a encontrar cuando el numerador es igual a cero. Entonces, ese es el que vamos a despegar para hallar nuestros valores. Trabajamos siempre con el numerador, que sería 4 menos 2x al cuadrado en este caso. Entonces, luego de que ya encontramos esa derivada, igualamos a cero y tenemos esa expresión que vamos a despejar, es donde ya podemos hallar la solución de nuestro problema. Entonces, ¿qué nos falta? Despejar la variable x. Entonces, empezamos aplicando inverso aditivo del 4. Nos queda esta expresión. Para quitar el menos 2 del x al cuadrado, entonces inverso multiplicativo, divido entre menos 2, y me queda que x al cuadrado va a ser igual a 2. Para poder hallar los valores de x, entonces procedemos a sacar raíz cuadrada. Entonces me queda la raíz cuadrada a ambos lados. Entonces tengo que x puede ser dos valores, más o menos la raíz de 2. Como estamos hablando de medidas, porque estamos hallando dimensiones de un rectángulo, yo no puedo tener como respuesta una variable negativa. ¿Por qué? Yo puedo medir, digamos, 2 metros de un rectángulo, pero yo no puedo medir menos 2 metros. Por eso no tiene sentido tomar el valor negativo. Entonces tomamos el valor positivo, que es raíz de 2. Luego hallar ese primer resultado de esa variable, ya hallamos cuánto vale x. ¿Cómo hallamos cuánto vale y? Que es otro resultado, que es la otra medida que tenemos del rectángulo. Entonces recurrimos de nuevo a nuestra ecuación auxiliar. Entonces la ecuación auxiliar tiene dos funciones. La primera, dejar esa ecuación que vamos a derivar en términos de una sola variable. Y el segundo propósito es poder hallar esa variable después de encontrar cuánto vale, en este caso, x. Entonces nos va a quedar evaluando la raíz de 2 en x, nos queda la raíz de 4 menos la raíz de 2 al cuadrado. Entonces, resolviéndolo nos queda y igual a raíz de 4 menos 2, o sea que y es igual a raíz de 2. Miren algo muy curioso para este problema. X me dio la misma medida que Y. ¿Qué quiere decir eso? Que si la base y la altura son iguales, entonces estamos hablando en sí que lo que está dentro del círculo es un cuadrado. Entonces, que aquello que va a tener área máxima dentro de ese círculo ya no va a ser un rectángulo, sino un cuadrado, que esa es la conclusión que podemos llegar aquí. Entonces, ya sabemos que es un cuadrado porque las medidas son iguales, pero no hemos respondido al problema. El problema me dice, determine el área. Pero como ya sabemos cuánto vale x y y, ya podemos llegar a nuestra solución. Entonces, como el área estaba igual a x por y, x es igual a raíz de 2, y igual a raíz de 2, entonces multiplicamos. Raíz de 2 por raíz de 2 me va a dar 2. Y las unidades estaban en metros. Entonces, como un área se expresa en unidades al cuadrado, en este caso, la respuesta es que el área máxima de aquel rectángulo dentro de ese círculo, en este caso ya vimos que es un cuadrado, va a ser 2 metros cuadrados. Entonces, aquí tenemos la secuencia de pasos para poder resolver un problema de optimización. Entonces, retomando, primero, lectura del enunciado y dibujo. Segundo, ecuaciones necesarias y ecuación auxiliar. Tercero, derivar ya cuando tengamos esa ecuación en términos de una sola variable, que es para lo que sirve nuestra ecuación auxiliar.
Luego derivar, igualamos a 0, porque pueden pedirnos un máximo o un mínimo. Y cuarto, llegar a nuestra solución. Entonces, en este caso, la respuesta a nuestro problema sería 2 metros cuadrados el área máxima de aquel figura que está dentro de ese círculo. Entonces, aquí les dejo un ejercicio propuesto. Entonces, con este ejercicio, aplicar los mismos pasos. Esos 4 en ese orden, seguir esa secuencia para poder llegar a la respuesta. Los invito a seguir revisando las cápsulas, todo el material que tenemos grabado en el Classroom, para poder afianzar sus conocimientos en el curso de cálculo diferencial. Nos vemos en otra cápsula.